¿Qué parasha estamos? ¿Ahí se acuerdan? Ve, Bejalo teja, Bejalo teja. Bejalo teja, ¿qué significa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eleves. Cuando eleves. Y ya nos venimos a la menorá, las velitas, el sacerdote. Bejalo teja. Es decir, esta parasha tiene mucho que ver con elevación, con conexión, ¿sí? Una buena conexión con Hashem, ¿qué hay como resultado? Una buena amistad, ¿sí? Y en una amistad siempre hay un intercambio de beneficios, ¿sí? Las buenas amistades producen mucho agrado a todos nosotros, ¿sí? Esa amistad que hay se distingue por la fidelidad, por la protección mutua y por las distintas alegrías que se dan el uno con el otro. Y es bien bonito tener una amistad sincera, transparente, y es algo que el Eterno desea con todos nosotros. ¿Sí? Hablar de tener una amistad con Él habla de que tenemos que cumplir con ciertos requerimientos que nos permitirán acercarnos al Creador. ¿Sí? El Creador nos quiere cercanos a Él. Sin embargo, para nosotros subir la escalera de Jacob, y entiéndase como la escalera de Jacob, como los distintos niveles que vamos nosotros subiendo, es decir, acercándonos al Creador, pero ¿en qué consiste subir estos niveles? ¿En qué consiste? Primero que nada, en una iniciación, que todo empieza con un bautizo, ¿ok? Y a partir de ahí viene tu elevación, tu conexión con Dios, y la idea es, sí, que crezcas en conocimiento, que crezcas en sabiduría y también en bendición, pero sobre todo, en una relación con el Eterno. En esa relación vamos a lograr conocerlo. Podemos conocerlo escudriñando las escrituras. De alguna manera, Él nos deja saber ahí en la escritura cómo piensa, lo que Él espera de nosotros, lo que Él está dispuesto a darnos. Como puedes darte cuenta, Dios es una persona y es tan tangible como tú te atrevas a descubrir esa persona de Él. Y no hay otra manera más que elevarte, conectarte con Él. Y la elevación implica también una resistencia. ¿Te acuerdas que lo vimos, la escalera? O sea, tú subes un peldaño, es resistencia. Subes otro peldaño, es resistencia. Y entre más peldaños subas, tus piernas te empiezan a doler. O sea, el cuerpo es el primero que empieza a respingar tu elevación. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que se opone, que se llama gravedad. Pero no solamente es la gravedad explicando un fenómeno físico de elevación, sino que también hay una realidad espiritual que también tiene leyes y también hay fuerzas que presentan oposición para que tú no experimentes elevación. Y también hay una realidad o una dimensión almática que está sujeta tanto a las leyes espirituales como a las leyes físicas. O sea, el alma es como el jamón en el sándwich, ¿sí? Donde la parte de abajo es el cuerpo y la parte de arriba pues es allá arriba, la parte espiritual. Y nosotros estamos en medio con nuestra alma, ¿sí? Entonces, conectarte con el Creador presenta resistencia. Sin embargo, una de las cosas que nos hace más cercanos al Creador, familia, es el despojarnos de la impureza. Porque una persona, entre más santidad personal presenta, es más cercana a Dios. Sin embargo, cuando decidimos vivir en la carne, sin procurar esa elevación espiritual, sin procurar esa amistad con Dios, vamos a seguir siendo distantes. El conocimiento espiritual, el conocimiento de la palabra, no nos acerca a Dios, nos hace conocer un poco acerca de Dios. Acercarnos a Dios lo hace la santidad personal, y la única manera de alcanzar la santidad personal
es a través de Mashiach. Y Mashiach nos va a redirigir irremediablemente a las mitzvot. Porque son las mitzvot las que santifican al hombre. Es la que nos aparta del mundo, ¿sí? Y de ahí que nosotros no hablamos como el mundo, ¿sí? No nos vestimos como en el mundo, no tenemos la cultura del mundo, no tenemos las costumbres del mundo, etcétera, 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 etcétera. No comemos como el mundo. Y una cantidad de mandamientos que hay que nos hacen ser personas completamente diferentes. Pues bueno, entre más mandamientos tienes, yo te he enseñado que cada mandamiento es como un cerillo que enciendes. ¿Sí? Imagina, y ya hicimos el ejercicio, imagina este lugar sin ningún foco prendido. Y prendes un cerillo, puedes ver dónde estás ubicado en esta sala. ¿Dónde te ubicas tú? Prendes otro cerillo, hay más luz. Prendes y ahí te vas hasta que te acabas la cajita, pero prende una vela, prende 2, prende 3, prende 4, prende 5, prende 6, prende 7. Y podrás ver todo a tu alrededor. Esto quiere decir que entre más mandamientos tenga el hombre, más luz hay en su entorno. En otras palabras, más resplandece su esencia, su persona. Y por lo tanto, su nivel de santidad es mayor. Y por lo tanto, su cercanía con el Eterno es mayor. ¿Qué nos dice la Escritura, las cartas? Nos dicen que si santidad, ¿por qué? Porque no hay compatibilidad entre la impureza y la santidad de Dios. Dice el salmista que si una persona impura está frente al Creador, es consumida por su santidad, es destruida y desintegrada. Todos nosotros con este cuerpo, si estuviéramos ante la presencia de Dios, fuéramos automáticamente pulverizados, porque este cuerpo no resiste. ¿Sí? No tiene las condiciones materiales para resistir la luz que Dios emana. Nuestra alma y nuestro espíritu sí tienen la capacidad de resistir la presencia de Dios. Sin embargo, cuando el alma conserva, retiene o practica el pecado, esa impureza que adquiere el alma es lo que hace que el hombre no pueda estar, es decir, el alma y el espíritu del hombre no puede estar ante la presencia de Dios, porque debido al pecado se destruye el alma del hombre. Por eso dice la Escritura que el hombre sin santidad, nadie va a poder ver al Eterno. De ahí la insistencia de Mashiach en decirnos a todos, ¿saben qué? Necesitan mitzvot, permanezcan en mi amor como yo he permanecido en el amor de mi Padre. Tengan mandamientos, hagan mandamientos, santifíquense, apártense, perfecciónense. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿cuál es la directriz que Él nos da? ¿Cuál es el rumbo que Él nos da arriba, en los cielos, allá arriba? Y para llegar allá necesitamos una forma de comportamiento, familia, distinto a lo que el mundo propone. Por eso el nombre de esta parashá, Bejalatja, cuando eleves, cuando conectes, tanto tú como a otros. Deberemos de tener y desarrollar 7 atributos propios del Espíritu que son asignados a nosotros para mantenernos conectados con Dios. Y también les enseñamos en esta parashá que una persona por más corrompida, por más pecadora, por más impura que esté, hay una conexión. Hay una conexión por débil que sea, pero hay una conexión que Dios no permite que se corte. Permite que la persona descienda, caiga al pozo, caiga al lodo. E incluso el Eterno voltea su rostro, pero no se desconecta de ninguno de sus hijos por más mal que ande. ¿Por qué? Porque Él espera de nosotros que retornemos a Él.
y ante la imposibilidad que el pecado le da al hombre de conectarse con Dios, dice el Eterno, aquí está mi hijo, y Él va a pagar todo por ti, Él va a purgar todo por ti, ahora te toca a ti asumir el compromiso de santidad personal. Y es ahí donde yo les digo, familia, no podemos, de verdad, no podemos andarnos burlando del sacrificio. No podemos. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo sin precedentes en toda la creación y en toda la historia y en todo lo que hay y existe. Y el Eterno, imagínate como padre de Machía, viendo que el ser humano tiene la opción de ser redimido, limpiado y reconectado con Él, y el ser humano escupiendo en la memoria del Machía, sentándose por encima de la cruz como Satanás quiso hacer, y me sentaré por encima del monte de los testimonios. Fíjense qué lacra. Así hace mucha gente que dice que son salvos, pero su comportamiento es deplorable ante el Eterno. O sea, no podemos decir, soy de la luz y me comporto como un hijo del diablo. Porque Mashiach lo dijo muy claro. Vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero yo les digo que no es cierto. Vosotros sois hijo del diablo porque los deseos de su padre queréis hacer. Mentirosos, a su mecha. Esto está grueso. O sea, esa frase del maestro, nuestro Salvador, tiene un peso increíble y está amonestando a la gente en aquel entonces, en aquella generación, que tenía el propósito, el privilegio y el cargo de acercar a Israel al Eterno. Y lo único que hacían era mantener a la gente ignorante, golpeada, maldecida y sometida a un sistema religioso corrupto, impío, con muy pocas posibilidades de llevar a una persona a una verdadera conexión con Hashem. Es en ese momento cuando entra al escenario Machía y se da cuenta de todo el basurero que hay en la casa del Padre y dice, ¡qué barbaridad! Ni entran ustedes, ni dejan entrar. En otras palabras, ni ustedes son salvos, ni hacen que otros sean salvos. Hipócritas, mentirosos, hijos del diablo. ¿Sí? Y dice él, espérate, si nosotros no somos hijos de perdición, no somos hijos de maldición, no somos hijos de fornicación. Fíjense cómo le aventaron. Y él dice lo siguiente, si vosotros fuerais hijos de Abraham, como dicen, harían lo que el padre Abraham haría conmigo. ¿Y a qué se refería esa frase? Me recibirían. Lo que hizo Zaqueo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas en Shabbat? O sea, lo que hizo Zaqueo es lo que el sistema religioso hubiera hecho con Mashiach, pero no lo hicieron. Y ellos sabían quién era Mashiach. Él venía a corregir las 7 luces. Él venía a reparar una verdadera conexión del hombre con el Eterno. Él venía a reconectar la fe del hombre. ¿A quién vino él? Al pecador, al enfermo, al marginado, al rechazado. ¿Por qué? Porque los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío, mentira, es una mala enseñanza. ¿Los suyos quiénes son? El rango al cual él pertenecía, el sistema religioso no lo aceptó, pero sí lo aceptó la gente y miles de gentes. A los suyos vino, pero no lo recibieron. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver algo muy importante que se activa en automático cuando tú empiezas a desarrollar una amistad con Dios, garantías que Mashiach nos dio a todos nosotros. Sin embargo, este concepto que hoy vamos a manejar y que ya lo hemos visto, es el tema de la cobertura. ¿Sí? La nubecita. Otra vez el Señor nos trae la nube, pero no la de Dragon Ball. ¿Sí?
una nubecita, que de día se expandía a lo largo del desierto para darle sombra, es decir, aire acondicionado a Israel en su paso por el desierto. Y en la noche, ¿en qué se convertía? En un calefactor natural, en una columna de fuego, ¿sí? ¿Y cuál era la posición de la nube en el día y en la noche? Por encima del tabernáculo de los testimonios. Ahí se ubicaba el fuego y ahí se ubicaba la nube. Ya lo vimos en Éxodo, ¿sí? Ya lo vimos en, ¿cómo se llama? En Baikra también lo vimos. Y ahora nos vuelve a traer la Torá al tema de la cobertura. ¿Qué de nuevo vamos a ver en esto? Bueno, la enseñanza de la Torá se ha titulado la nube. La nube. Nube en hebreo se dice Haná. Haná. ¿Ok? En ambos casos, tanto la columna de fuego como la nube de día le otorgaba al hombre protección, seguridad, pero también, ojo con esto, comodidades, que bajo un ambiente tan hostil como el desierto es imposible que hubiera. Ahora, la vez pasada que vimos acerca de la nube, estudiamos algo bien importante. La nube se presenta precisamente en el desierto. ¿Y el desierto qué significa? ¿Qué significa el desierto? El desierto es el campo, el pedazo de tierra donde el hombre transiciona. Es la arena, es el ring que el Eterno utiliza para hacer que el hombre transicione, que pase del estado de esclavitud a un estado de libertad y prosperidad del otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empiezan? Como esclavos libres. Nunca olviden esto, ¿eh? Porque no es lo mismo decir, es que salieron de Egipto, tuvieron libertad. Sí, pero no tenían libertad espiritual ni del alma ni del cuerpo. O sea, salieron un montón, hordas y hordas de gente libre espacialmente, pero mental, espiritual y almáticamente bien esclavizados a causa del pecado, la iniquidad y la corrupción que aprendieron en Egipto. Entonces, ¿quiénes eran? Un montón de gente libre con mente esclava. ¿Se acuerdan que vimos esa enseñanza está maravillosa que tienen que retomar? O sea, gente libre con mente esclava. Gente libre con cuerpo enfermo. Gente libre con alma dañada. Gente libre que no sabe qué hacer con la libertad porque la libertad es un recurso. Ahora, siglos después viene Mashiach y ¿qué es lo que dice? He venido a anunciar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, hay que ir por ella. Y resulta que Mashiach ya vino y resulta que se fundó una iglesia y luego viene una fractura de la iglesia y nacen un montón de hijos ahí. Entiéndase. Y resulta que, ¿dónde está la libertad? O sea, ¿qué vino a hacer Mashiach? A poner en libertad al cautivo y al oprimido. ¿Y cómo está la iglesia? Una bola de esclavos. O sea, la gente está esclavizada. Como puedes darte cuenta, el fenómeno se repite. Moshe inicia el proceso de libertad de Israel, ¿sí? Y finalmente él asegura que Israel llegue a la tierra de la libertad, donde ejercerían ellos su libertad, donde vivirían como hombres libres. Él no, pero sí los demás. Y la gente no fue libre. La gente no se despojó de sus ataduras, no se despojaron de su inmundicia y esa generación pereció en el desierto. Eventualmente la herencia del alma y del espíritu se plasmó más adelante. Las maldiciones generacionales. Bueno, ahora con Mashiach, que Él viene a completar y amplificar la salvación que inició con Israel, que Él amplifica a todo el mundo, la pone en accesibilidad para todo aquel que quiera, resulta que sigue habiendo gente libre con mente esclava.
Entonces quiero que vean ahí que el enemigo ha hecho un trabajo a lo largo de las eras espectacularmente efectivo, que ni la libertad física que el Eterno le dio a Israel, ni la libertad que mandó a través de Mashiach ha sido efectiva en mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque al igual que la primera generación que estuvo en el desierto, no quisieron soltar su mugre. Así de simple. Entonces, ¿cómo la conexión que repara Mashiach la puede aprovechar el hombre sin desarrollar santidad personal? Es imposible, no hay forma. Por eso tantas predicas, tantas enseñanzas para llevarte a un nivel de conciencia, un nivel de intelecto, donde digas tú, definitivamente tengo que deshacerme de todo lo que traigo mal. ¿Por qué? Porque necesitamos conexión con Dios. Porque si queremos trascender a vida eterna, necesitamos santidad personal. Y la suma de la santidad personal de todos los miembros del cuerpo de Mashiach hacen una novia blanca, limpia y pulcra. Porque acuérdate lo que dice Apocalipsis, que llegará el momento en que la iglesia sea purgada, sea limpiada, sea lavada a punta de cosas terribles que van a pasar. Pero la iglesia de hoy está inmunda, está sucia, está manchada y está puerquísima. La iglesia del Mashiach a nivel global está puerca. No digo que todos los miembros, aclaro. Pero el común denominador es mugrero, inmundicia, suciedad y corrupción, desde el púlpito hasta las últimas filas de todas las iglesias del mundo. Mashiach, ¿cómo creen que va a venir por una novia así manchada? Y anda diciendo todo el mundo, el rapto, que no sé cuál, el rapto, no hay nada de rapto. ¿Cómo va a venir el Mashiach? Ni que fuera el, ¿cómo se llama? El Pedro Infante o el Jorge Negrete para robarse a la novia. ¿Cuál rapto? Él va a venir a casarse bien, con una novia vestida de blanco. ¿Quieren saltarse ese paso? La iglesia va a ser purificada con fuego. El atributo de justicia de Yahweh se va a manifestar tremendamente en los últimos días. Mashiach lo advirtió. Y advirtió algo bien importante. El amor de muchos se enfriará y ninguno sería salvo si el Eterno no interviene. O sea, nadie se salvaría, lo dice él. Entonces, familia, estoy contrastando con la palabra de Mashiach, la enseñanza de hoy, porque en ambos aspectos se requiere del hombre santidad. No es fácil lograrla, ¿sabías? Si tú has emprendido el camino de la santidad, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el enemigo va a presentar oposición, te va a levantar guerra. Y acuérdate que también te enseñé que no solo se trata del ejército oscuro, también se trata de la parte media del sándwich, el alma. O sea, se trata de ti, que mucha gente no quiere soltar pecado. Mucha gente tiene condicionado el pecado y no controlan sus propias acciones. Se activa la mala inclinación, se activa la pasión, se activa el deseo, se activa lo que sea que esté en desorden dentro, que no esté sometido al espíritu, y van los pies presurosos al pecado. Y nosotros no debemos permitir que eso nos controle y nos dirija, familia. Tenemos que pelear muy duro contra eso. Va a estar buena la enseñanza, ¿no? Bueno, ya empezó. Vamos a invocar las bendiciones de la Torá, ¿les parece? Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendigan al Eterno quien es bendito por siempre y jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro. Continúen. Amén. Muy bien, familia. Entonces, a ver, la nubecita. La nube de tu presencia. ¿Sí? ¿Dónde empieza esto? A ver, aquí va.
El libro de Bemidbar, capítulo 9, verso 15 en adelante. Y en el día que se erigió el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, que era la tienda del testimonio. Y al anochecer había sobre el tabernáculo un aspecto de fuego hasta la mañana. ¿Ok? Calefacción, aire acondicionado, sombra y protección de noche. Así sucedía siempre. La nube lo cubría y en la noche había un aspecto de fuego. Y conforme se retiraba la nube de encima de la tienda de la cita, después de eso emprendía el viaje Israel. Y en el lugar donde se asentase la nube, allí acampaban los hijos de Israel. O sea, ¿la nube qué era? Aparte, a ver, aquí estamos viendo dos funciones simultáneas de la nube. De día, sombra. Y de noche, calefacción. En el día sombra, aire acondicionado. En la noche, protección. Aguas quien se acercara porque salía quemado. Malos, ¿ok? Y calientitos. Había sabrosito, se dormía rico. Bueno, primera función. Segunda función, brújula. Exacto. Es decir, la nube indicaba dónde acampaban y cuándo tenían que salir. ¿Y cuánto tiempo tenían que estar ahí? ¿Ok? Genial, o sea, dos situaciones, cobertura y dirección. Quédense con esto, cobertura y dirección. Pero ¿en dónde se ubicaba la nube? Encima de la tienda de los testimonios. O sea, no era sobre Israel. Israel tenía como consecuencia sombra, calefacción y aire acondicionado debido a la presencia de Dios residía en medio del campamento. Qué maravilloso, ¿verdad? Continúo. Y conforme se retiraba la nube de encima de la tienda de la cita, después de eso, emprendían el viaje los hijos de Israel. Y en el lugar donde se asentase la nube, allí acampaban los hijos de Israel. Por mandato del Eterno acampaban. Todos los días que la nube residiera sobre el tabernáculo, ellos acampaban. Y cuando la nube se demoraba sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban el encargo del Eterno y no viajaban. Había ocasiones en que la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo. Por mandato del Eterno acompañaban y por mandato del Eterno viajaban. Si se fijan, es muy reiterativa la Torah con estos asuntos. Había ocasiones en que la nube permanecía desde el anochecer hasta la mañana y al retirarse la nube en la mañana, ellos emprendían el viaje. O un día y una noche y al retirarse la nube, ellos emprendían el viaje. O 2 días o un mes o un año cuando la nube se demoraba sobre el tabernáculo para residir encima de él. Los hijos de Israel acampaban y no viajaban y cuando era levantada, entonces emprendían el viaje. Vuelve a decir, por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban. Ellos preservaban el encargo del Eterno según el mandato del Eterno por medio de Moshe. Nube, cobertura, techo, protección. ¿Ok? Si se fijan entonces, la nube tenía dos funciones primordiales, debido a que la presencia de Dios residía en el campamento. Si la presencia de Dios no estuviera en ese campamento, por lo tanto la nube no estaría ahí. Ahora surge la pregunta, ojo, ¿qué hizo que la presencia de Hashem residiera en el campamento? No. ¿Qué hizo que la presencia, es decir, la Shekinah, residiera en el campamento? La respuesta más simple es esta. Pues es que el Señor mandó a construir el Mishkan para él residir ahí porque él quería residir en medio del pueblo de Israel. Lo dice la Torah, ya lo leímos y ya lo estudiamos. Entonces Hashem quiso que construyeran una casita móvil para él residir porque él deseaba estar en medio del pueblo de Israel.
Y la manera que él escogió es: háganme por favor un baúl lleno de oro con madera de acacia, forrado de plata con oro, y ya saben, todo lo que ustedes saben. Y alrededor van a poner un montón de cortinas y va a ser así. Y las 12 tribus, 3, 3, 3, 3, norte, sur, este y oeste. O sea, todo bien planificado. Entonces es así como Hashem dice: ahora yo voy a morar en medio de mi pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir, familia? Que cuando la persona hace o gravita alrededor de la voluntad de Dios en su vida, la Shekinah lo acompaña donde quiera que vaya. ¿Quién estaba al centro? El Mishkan. ¿Quién estaba alrededor? Las tribus, el pueblo de Israel. Entonces, es así el orden que Hashem estableció para él depositar su Shekinah en el pueblo de Israel. ¿Y qué vino como consecuencia? Los beneficios que obtuvo Israel fueron maravillosos. Escoltas, acuérdense que eran 7 columnas, ¿sí? Escoltas, protección, fuerza sobrenatural, ejército sobrenatural, comida preparada con sabor a lo que tú quisieras, maná del cielo, donde había aguas amargas se hacían agua dulce, ¿sí? Donde había enemigos les daban una garrotiza bien dada y todo mundo les tenía miedo porque ahí viene Israel y hemos sabido que el Dios de Israel es peligrosísimo, ¿sí? Y temblaban las tribus de Canaán cuando sabían que se iba acercando Israel. Es decir, el Señor que da renombre, que da el Señor fama, que da el Señor prestigio, que da el Señor sentido de pertenencia, que da el Señor identidad inexpugnable a los miembros de su pueblo por hacer que la persona misma desee hacer vivir a Hashem en sí misma. Yo te dije que tú adentro en tu pecho traes un altar. Y ese altar adentro, en el lugar más profundo de tu ser, ahí adentro está un Mishkan. Y ahí el Eterno desea residir. Por eso el tema de la santidad personal. ¿Cómo vamos a asentar la morada de Dios en nosotros si no tratamos bien nuestro cuerpo? Si hacemos que nuestro cuerpo genere sentimientos y sensaciones impuras, ¿sí? Y voy a tomar un ejemplo burdo, pero muy, muy interesante. ¿Sabes tú lo que es un gigolo? ¿Sí? ¿Sí sabes lo que es? Ok. ¿Cómo crees tú que la Shekinah va a estar adentro de ese varón? Lo siento, pero esa persona vive separada de Dios tremendamente. Y así, cada persona según su nivel de pecado, de iniquidad, vive separada de Dios. Pero nosotros que hemos entendido que somos algo tan preciado, nuestros músculos son el simbolismo de la madera de acacia. Las vestiduras que traemos, que debieran ser vestiduras adecuadas, ¿sí? Representan las cortinas con las cuales se forraba el tabernáculo. O sea, hay muchas cosas que nos vinculan al Creador y que el enemigo se ha encargado de corromper para que no seas quien debes de ser. O sea, eres un templo sagrado y como tal tienes que aprender a conducirte, ¿sí? Pues bien, la presencia de Dios en nuestras vidas está vigente en aquel que se ha preocupado por lograr su elevación, por retener la conexión con Dios y santificarse. Vamos más profundo. La nube de día como fuego de noche representa cobertura. Tú eso ya lo sabes. Es decir, de día el sol no herirá. Ya conoces esas palabras. De día el sol no herirá, ni de noche la luna. ¿Qué daño me puede hacer el sol? Espérate. ¿Qué daño me puede hacer la luna? Espérate. Día es el calor del sol y de noche el frío del desierto.
Esto es en un primer momento de comprensión y es lógico tener cobertura y protección tangible. Así ocurrió, la nube de día y la columna de fuego en la noche. ¿Ok? Pero debe el hombre de centrar en el día. El calor del sol debe de quemar solo lo malo en el hombre. Es decir, purificación. La purificación es un proceso totalmente controlado por Elohim y no tiene que ser más doloroso de lo debido. Sale el sol en agosto y estate debajo del sol sin gorra 20 minutos. ¿Qué te va a pasar? Te vas a quemar, te va a hacer daño a tu piel y vas a andar de mal humor. Bueno, el Eterno nos está diciendo que hay un proceso por el cual todos tenemos que pasar si queremos pertenecer a su pueblo. Y es precisamente la purificación. ¿Sí? La purificación es dolor, es malestar. Incluso Machián lo manejó de una manera muy agradable. Alfarero. ¿Te acuerdas del alfarero? Pero ¿qué es lo que dice al respecto? A ver, si el alfarero ve que la figura, la vasija, no tomó la forma adecuada, es decir, sigue en deshonra, la va a agarrar y ¿qué va a hacer? La va a quebrar. O sea, y hasta que la deje lista. ¿Qué es entonces una vasija quebrada por el alfarero? ¿Qué es entonces el sol que quema a la persona? Purificación. ¿Sí? Y la purificación duele. ¿Estamos bien? La purificación es un proceso totalmente controlado por Hashem y no tiene que ser más doloroso de lo debido. Si un hombre decide seguir a Hashem, debe entrar a purificarse, esto es, desarrollar santidad personal, que haciéndolo estará bajo la protección de Hashem, siendo pulido, protegido y prosperado. Una persona en purificación es una persona que empieza a tener luz en su vida. ¿Por qué? No más porque sí o porque suena poético. Porque tienes mitzvot, porque tienes mandamientos. ¿Sí? Tú dile a un cristiano, ¿por qué eres la luz del mundo? Porque recibía a Cristo, dicen ellos. No es mentira. Y si no tienen mandamientos, no, hombre, nada que ver. ¿Por qué somos luz? Porque es nuestra esencia, va. Pero ¿por qué más? ¿Cómo agregas luz a tu vida? Porque tienes mandamientos. Porque tu comportamiento te hace resplandecer. ¿Ok? Continúo. Una persona en purificación es una persona que empieza a tener luz, cercanía con Yahweh y por tanto claridad para dirigir su vida como Hashem pide. Sin embargo, si el hombre no se mantiene bajo la cobertura una vez salido de la esclavitud, sufrirá daños debido, ahora sí, vamos con la oscuridad, a la oscuridad que vuelve a su vida debido a su lejanía de Hashem. Es decir, la cobertura va en dos sentidos. La primera, protección y sostén en medio de las pruebas y las dificultades. Hashem adereza mi mesa delante de mis enemigos y saca mi alma al lugar espacioso. Ahí está, eso es, ¿ok? Y protección de no ser consumido por la santidad de Yahweh al ser más cercano. Pues la santidad del hombre, escúchame, la santidad del hombre es la cobertura que Hashem da para que las almas se acerquen a Él sin que sean dañadas por la intensidad de la luz que irradia Hashem. O sea, si yo me cuido, si yo tengo mandamientos, me someto al gobierno del Señor, desarrollo santidad personal, que me va a dar cobertura contra el enemigo para aguantar los catorrazos de mi corrección y hacer teshuvá, estoy cubierto. Es decir, tengo garantía de éxito.
Pero también esa santidad es la que me sirve para acercarme al Creador, que aun siendo imperfecto, la santidad del Creador quema, consume, pero la santidad personal me permite estar cerca de Él, cerca de Él. Entonces, la santidad es la cobertura que requerimos todos. Nadie puede decir andando en pecado que está protegido por Dios. No, eso es mentira. Si acaso la misericordia de Dios hace que las cosas no sean peores, pero por misericordia y amor, Hashem a nadie de nosotros nos ha dado verdaderamente con el palo que merecemos. De verdad que no. ¿Saben por qué? Porque ya no estuviéramos vivos. Pero su misericordia y la intercesión de nuestro Salvador, aquí estamos. Dale un aplauso, pues. ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué es lo que hace que salga de la cobertura de Él? Pero también la misma pregunta hecha de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hace que los juicios con rigor se materialicen en mi vida? ¿Qué es lo que hace? Portarme mal, hacer el mal, ser rebelde. Eso es salirte de la cobertura. ¿Qué va a pasar cuando pecamos alevosamente? Porque el rigor es muy, muy, muy cargado cuando un pecador es alevoso. Es decir, lo voy a hacer porque quiero. Sé que está mal, pero no hay bronca. Dios me va a perdonar. ¿Sí? Cuidado. Pero no. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente sales de la cobertura, de la protección de Dios, desciendes de su gracia, desciendes de su presencia, te alejas de Él y un derecho legal es asignado a Satanás para que venga a golpearte. Obviamente hay dosificación, porque Hashem dice, hasta aquí le vas a clavar el trinche, de aquí no puedes pasar. ¿Por qué? Porque hay un plan divino para la aflicción, acuérdate, que es la purificación, que es limpiarte, que es reflexionar, que es retornar al Creador. Por eso muchas personas estamos vivas por ese plan, por esa misericordia. ¿Para qué? Para retornar al Creador en pleno uso de nuestras facultades mentales, intelectuales, emocionales. Es decir, porque quieres hacerlo, porque Él nunca te va a obligar. ¿Ok? La noche. Durante la noche se refiere al frío que una persona vive en el desierto. ¿Qué es el desierto? Va en dos sentidos. Te dije ahorita, el desierto es tu campo de transición. Es ahí donde tú vas a tomar tus decisiones con rumbo a agradar a Dios, con rumbo a elevarte. Es ahí donde te puedes debilitar y caer. Es ahí donde ciertos juicios se van a manifestar. Pero también es ahí donde si no te pones las pilas, es donde Satanás cobra venganza. Porque alguna vez te le fuiste y no pudo hacerte nada. Pero cuando la persona desciende por sí misma, el derecho legal se aplica con todo. Y acuérdate que Él roba, Él mata y Él destruye. Él no tiene nada de misericordia. Él no conoce lo que es la piedad por el ser humano. Él no conoce, es más, Él no sabe de lástima. Él donde vea la oportunidad de matar a alguien lo va a hacer. Donde vea la oportunidad de infligir el mayor daño posible, lo va a hacer. Por eso nosotros no podemos a Él darle tregua, no podemos otorgarle gratis derecho legal, no podemos ser alevosos, porque muchas personas que pecan alevosamente, es decir, con la intención, lo único que están haciendo es abrir una puerta para que Satanás venga feliz a robarnos, a matarnos y a destruirnos y a hacer todo el daño que pueda durante el tiempo que pueda. Porque Él también tiene un tiempo y tiene una supervisión
de nuestro Dios individual y Él no puede sobrepasar las líneas que nuestro Dios le ha marcado. Tienes el caso de Job, tienes el caso del rey Acab y muchos más que están ahí en la Escritura, donde el Eterno pone altos. ¿Sí? Job, ahí lo tienes, está muy clara la historia. ¿Vamos bien? Pero también el desierto es la arena donde Satanás, el Satán, cobra venganza contra el hombre, primero en forma latente. Cuando tú atraviesas por el cambio, cuando has decidido transicionar en tu vida, realmente la primera discusión e inconformidad va a ser contigo mismo, porque son años y años de hacer lo mismo mal siempre. Entonces cuando dices tú, ya no, el pleito con la carne está bueno, y es normal porque son años, son conductas, son hábitos, sensaciones, emociones, sentimientos que están condicionados. Por eso, en la misericordia de Hashem, cuando tú has decidido elevarte, santificarte, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque la mente ha condicionado. La mente ha condicionado formas de hablar, ha condicionado formas de reaccionar físicamente. ¿Sí? Los instintos naturales ya están condicionados para ciertos estímulos. Y cuando entiendes que esas respuestas, esas formas de reaccionar no son las que Hashem espera, ahí empieza tu primera discusión contigo mismo. Y a Satanás lo único que le queda es aguardar, estar latente. Estás en el desierto, no estás en el pozo. Satanás tiene una persona en el pozo, pero cuando estás en el desierto tienes todo para triunfar. Tienes maná, tienes agua dulce, tienes comida, tienes protección, tienes calefacción y aire acondicionado. Es decir, el desierto no es sufrimiento, el desierto es una batalla tremenda contra ti mismo. Y a Satanás lo único que le toca es estar atento a que tú le abras la puerta. ¿Cuántas veces durante el desierto, y ahí está, el libro de Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, cuántas veces mencionan a Satanás metiéndole gol a Israel? ¿Cuántas? Una sola vez nada más. Una sola vez se menciona a Satanás. Sí, Satanás a través de Canaán, a través de los pueblos del desierto. Pero que se hable de que Satanás directamente iba a ir a golpear a Israel, ¿cuántas? Una sola vez, y es cuando él quería el cuerpo de Moshe y Micayahu combatió contra él para no permitir que el cuerpo de Moshe se fuera. Fuera de ahí, entonces no hay un ataque directo de Satanás. ¿Qué significa entonces, familia? Que el principal enemigo en el desierto de transición en la vida de un hombre para mejorarse y elevarse es el hombre mismo. ¿Cómo ven? Por eso Satanás está siempre así. Va a la iglesia, a cualquier rato me abre la puerta. Va a la iglesia, yo sé que me va a abrir la puerta, lo dejo ser. O sea, acecha. Y abriste la puerta y entra con todo. Este lugar es un desierto pequeño. Y cada asamblea en la ciudad y en el mundo son pequeños desiertos donde entras, pisas aquí y a través de la administración se te invita a que tú transiciones, a que tú quieras cambiar y elevarte y conectarte. Y ahí Satanás no tiene él fuerza. Entonces le queda acechar, quedarse en la puerta, pararse en el pilar, estar ahí atrás del pastor, ¿sí? Pero no puede atacarte, no puede atacarme mientras no haya derecho legal. Eso es la noche.
Por eso en la noche, ¿qué se requiere? Fuego. ¿Qué se requiere? Luz. ¿Qué se requiere? Una columna. ¿Para qué es una columna? ¿Para qué es una columna? ¿Para qué son esos pilares? Para sostener. Y lo que sostiene al hombre es la justicia que viene de Dios. El fuego es justicia, yesh, es justicia. La justicia es la que nos sostiene a nosotros, familia, cuando estamos pasando por momentos difíciles. La justicia de Dios a nuestro favor nos va a sostener y no va a dejar que nos caigamos. Por eso en la noche hay fuego. Por eso en la noche hay esa luz intensa, candente. Honestamente yo oro mucho mejor de noche, es maravilloso orar de noche. No falta que algún vecino tenga los Tigres del Norte ahí, ¿no? O corridos de compas pesados, ahí cerca de la casa es lo que abunda. Sí, corridos de mafiosos y todo eso, horrible. Por ahí a las 3 de la mañana. ¿Sí? Y todos los días. Bueno, ¿qué es eso? Pero en mi casa tiene que haber una columna de fuego en la noche. Y eso es lo que los brujos ven. ¿Por qué? Porque el pastor ahí está echando de todo ahí. Anímate a cambiar el horario, verás, y vete a orar de las 12 a las 4 de la mañana. Verás qué padre. Padrísimo. ¿Cómo ves? ¿Vamos bien? Quiero terminar con esto. ¿Quieres protección de Dios? ¿Quieres ese resguardo? Esas garantías de que estarás bien. Necesitas su amistad. Necesitas elevación. Necesitas cercanía. Baruch Hashem, que tenemos esta promesa. Padre, yo quiero que ellos sean uno contigo, como yo soy uno contigo. Que ellos sean uno a través de mí. Podemos tener la unidad por medio de Machía, a pesar de que estamos defectuosos, a pesar que la muerte aún puede abatir nuestro cuerpo, pero no nuestra alma, ni nuestro espíritu, ni mucho menos nuestra salvación. Es Machía quien hace la unidad con el Padre. Y esa es la máxima promesa que tenemos al día de hoy para no vivir separados del Eterno. Tenemos todo para vivir en unidad, para tener una relación de amistad perfecta con el Padre a través de nuestro Salvador. Así que tenemos que involucrar al intermediador en esto, porque nadie va al Padre si no es por medio de Él. Él hace la conexión, pero tú tienes que permitir que Él repare la conexión que el pecado corrompe. ¿Sí? Entonces, cierro con esto. Mira, al Eterno, en muchos salmos se le llama a Él el protector. ¿Sí? Es decir, Shomer. Él es el Shomer. Él es mi protector. Shomer. Pero para que tú tengas al Shomer de tu lado, tienes que hacer Shema. Es la misma raíz. Shema, Shomer. Shema, Shomer. Solo así tendrás Shalom. Dale un aplauso al Creador.